La situación que se está viendo en Argentina, lo leen así en ese país, es que tienen problemas los hogares, la gente del común, pero está muy bien visto por los inversionistas internacionales. En Colombia, que claramente Gustavo Petro es la antítesis a Milei, va a pasar lo contrario. Es lo contrario. O sea, abundancia en los hogares, pero nos van a empezar a ver los inversionistas. Claro, porque al momento que se empiece, digamos, a extender más esas políticas sociales que, vuelvo y repito, no es que no sean necesarias, son necesarias, puede ser muy loable el hecho de darle pensión a los adultos mayores, de darle un enfoque de género que de pronto no lo habían hecho otros. Pues lo primero es no hacerlas todas a la vez, como mencionábamos en ese caso. Pero si empieza a hacerlas todas a la vez y empieza a generar más ese gasto, sí puede generar eso que estás diciendo, porque van viendo que se pueden comprometer recursos para el pago también de la deuda. Entonces, muy seguramente eso a largo plazo puede traer malas calificaciones de riesgo país, obviamente, a Colombia. En el futuro cercano, ¿qué se puede ver o qué se puede empezar a vivir en materia económica en el país? Sí, si aprueban las reformas tal cual como el presidente las quiere. Hay que mirar varias cosas. Por ejemplo, si miramos la laboral, cuando las que se presentaron, por ejemplo, el año pasado, aquí pues obviamente van a empezar otra vez con los debates de esto, había muchos gremios que se quejaban y decían, ojo, eso nos puede generar un sobrecosto en lo que vamos a producir y eso se traduce en unos precios también más altos. Entonces, por ejemplo, la laboral y la tributaria, que también pues gravan a las personas, pero también gravan a las empresas, pues pueden generar presiones a la inflación. Puede que ahorita la inflación venga, digamos, a la baja. De hecho, vuelvo y repito, en estos gobiernos de Kirchner, en los inicios las variables económicas no estaban tan mal. Puede que las de nosotros ahorita no estén tan mal. El PIB no creció mucho, creció al 0.6, casi que es una... Prácticamente no creció, pero digamos... No estamos tan mal, digamos, como de pronto en algunos otros momentos, pero eso no quiere decir que el panorama no cambie. Entonces, en el corto plazo, muchas de esas se pueden convertir en temas que presionen a la inflación. Y las otras, más en el largo plazo, dependiendo del manejo de los recursos que se dé y de la financiación que se le dé, si eso genera un déficit, digamos, ese manejo de los recursos, podría haber todavía presiones mayores a la inflación. ¿Y la inflación en qué se traduce finalmente? En temas de pobreza. Entonces, impacta un montón de cosas, impacta el poder adquisitivo, las personas se tienden a volver más pobres. Entonces, podría ser que en el corto plazo, si uno compara la economía argentina y colombiana, en el corto plazo puede ser más doloroso el ajuste en Argentina, pero a largo plazo es mucho más prometedora la economía argentina, porque obviamente en la medida que vamos estatizando, pues ahí tendría uno que preguntarle al gobierno. Eso va a ser, sobre todo si en Colombia predominan las pequeñas y las micro, que muchas no aguanten y que muchas tengan que cerrar por esas reformas. Entonces la pregunta es, en ese proceso de estatización, los gobiernos tendrían, o el gobierno tendría la forma de recoger ese empleo que se pierde, digamos, cuando cierren esas empresas. Y la otra pregunta, ¿será que sería capaz de pagar los salarios iguales o tendría que pagar salarios más bajos para eso? Entonces eso se va convirtiendo en una pauperización. ¿Yo qué creería? El gobierno habla mucho de que sigue a un economista que es Mazzucato, que creo que la hemos escuchado, pero a veces no toman sino ciertas cosas que a veces son muy convenientes. Pero yo en muchas de las cosas que escuché de Mazzucato, ella siempre decía, indispensable para que haya ese crecimiento, la alianza público-privada, es indispensable, no pueden ser esos extremos. Entonces el de Milei también es un extremo, porque si Milei solamente se va por el mercado, ojo, muchas cosas, él ha tenido que frenar muchas más. Por ejemplo, a él le tocó aumentar el auxilio alimentario en un 100%, el auxilio por hijo también en un 100%. Él decía que iba a empezar a bajar impuestos, no los ha podido bajar porque él decía, lo primero que hay que hacer es que el gasto se reduzca considerablemente, se ha reducido, pero a medida que eso se vaya reduciendo y se vayan controlando los déficits, él dice, empiezo a bajar. De hecho, hay una ley, un impuesto que se llama el impuesto país, que es para el control, digamos, de las divisas. Él en este momento no ha podido intervenirlo y bajarlo directamente. Yo les decía en una sesión pasada que esos controles se hacen para retener las divisas, porque ha sido un país que ha tenido, digamos, escasez de divisas y no lo ha podido bajar. Lo máximo que pudo decir en estos días con esa ley Omnibus es que se hiciera una coparticipación. ¿Qué quiere decir? Que lleguen los recursos a las regiones, porque recuerden que si no llegan los recursos, en Argentina históricamente han salido esas cuasimonedas a las que hacíamos mención. Entonces, si uno mira, el corto plazo es mucho más draconiano, más fuerte, más severo para Argentina. Para nosotros puede que en el corto se empiecen a ver escaramuzas de inflación,
pero el largo plazo para Colombia sería menos esperanzador, obviamente.